Bienvenidos un día más a una nueva edición de Todo al Blanco, después de un mínimo periodo vacacional, donde el contenido ha brillado por su ausencia en el canal. Volvemos para repasar la actualidad del Madrid, justo en pleno turrón del Mundial de Clubes, ya concluida la fase de grupos, ya concluidos los octavos de final, con el partido ante el Borussia Dortmund en el horizonte como fecha más próxima. Y bueno, vamos a repasar un poco tanto la actualidad del Madrid como en general del fútbol global, porque también han salido los calendarios de la liga. Y me gustaría empezar con que me hagas, Velasco, una valoración de qué te ha parecido el Madrid en estos primeros partidos. Bueno, ha habido un poco de todo, que yo creo que también es lógico con un equipo que acaba de empezar, porque obviamente Xabi Alonso lleva nada y menos. Pero bueno, yo creo que la tendencia general es al alza y está yendo bien la cosa. Es verdad que el primer día con el Al Hilal, bueno, nos dejó un poquito fríos porque el partido fue un poco regulero, pero bueno, se sacó un punto, no se perdió, que es importante. Luego contra el Pachuca, realmente con la expulsión, pues pintaban un poco bastos y al final el equipo lo solventó con relativa comodidad, que es verdad que el rival obviamente ayudaba. Y bueno, sobre todo el partido que mejores sensaciones dejó fue el último de la fase de grupos con el Salzburgo, Sin que duda. ese sí que fue un poco las primeras pinceladas de lo que yo creo que Xavi quiere que sea su equipo. Y con la Juve, la primera parte floja, he de decir que me pareció flojita. Y la segunda parte muy bien, la segunda parte yo creo que sí que ya fue bastante arrollamiento a la Juve. Así que bueno, bien, de momento bien, me está gustando. Sí, yo creo que ejemplifica bastante los problemas que venía teniendo el Madrid la temporada pasada, que no es tanto una cuestión de fútbol, que al final sí, al final todo se traduce en un problema de fútbol como última instancia, pero que es más un problema de conectar a los jugadores y de hacerles ver la importancia de en el fútbol de hoy en día presionar los 90 minutos y ya no solo presionar, sino estar mentalmente dentro del partido, porque si no efectivamente te da lugar a partes como la de la Juventus el otro día, que recuerda bastante a varios partidos o tramos de la temporada pasada. Sí, totalmente. Al final es que los jugadores se tienen que adaptar un poco a lo que les pide el entrenador. Además, lo que dices tú un poco también, ya no es solo un tema futbolístico puramente, sino que estos jugadores vienen con vicios muy malos, porque vienen con la costumbre de correr cuando les da la gana, de no presionar cuando toca y cómo toca. Entonces, todo eso hasta que el jugador se habitúa y lo coge para hacerlo de manera, por así decirlo, intuitiva e inconsciente, pues requiere un periodo de tiempo, que veremos cuánto es, pero requiere un periodo de adaptación. Pero bueno, ya te digo que dentro de lo que cabe para llevar poco se están viendo cositas. Por ejemplo, Vinicius, que el año pasado su actitud fue lamentable. Pues bueno, ha dejado un poquito también momentos que parecía que volvía un poco a lo anterior, pero también ha dejado otros tramos en los que se le ha visto implicado, ha hecho una presión bastante decente, no sé, se ven cambios que bueno, parece que va a ir todo mejorando con respecto a la temporada anterior a nivel grupal y a nivel individual, porque ya no solo es que como equipo el año pasado fuera horrible, sino que es que todos estaban en el peor momento prácticamente de sus carreras. Entonces, bueno, veremos a ver qué deparan los siguientes partidos. Total. Además, creo que tiene más mérito el desembarco de Xabi Alonso, teniendo en cuenta que es un sistema distinto, con lo que ello implica que al final, por más que sean jugadores de clase mundial y, entre comillas, pueden jugar en cualquier sistema que se preste, sí que me parece reseñable la velocidad con la que al final han sido 2, 3 semanas, han conseguido adaptarse a ese sistema de tres centrales que pide Xabi Alonso y lo bien que está funcionando, que al final pues invita a pensar que si con 3 semanas de trabajar y de triar ese sistema ya está dando tantos frutos, pues en el momento en el que la temporada esté más rodada y estemos ya en el tramo decisivo de rondas eliminatorias de la Champions, digamos que será muy compacto el bloque. Sí, total, se tienen que adaptar evidentemente a ese sistema, pero parece que lo están haciendo bien. Y es que además es un sistema que yo al principio pensaba que quizá no, pero la verdad es que yo creo que lo va a usar, no sé si siempre,
todos los partidos, pero yo creo que va a ser su sistema más utilizado, porque es que por la tipología de jugadores que tiene el Madrid, si te fijas, le va muy bien, sobre todo los laterales. Por ejemplo, Arnold, pues ya estamos viendo en estos pocos ratos que le hemos visto un poco lo que es como jugador. Un tío con un guante, con una visión de juego privilegiada, lo que tú quieras, pero que atrás sufre mucho porque no tiene unos buenos conceptos defensivos, porque es un poco endeble incluso físicamente, a nivel de velocidad, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, Arnold, pues es que te viene como anillo al dedo para poner un sistema de centrales y que sea carrilero y exponencias de esa manera sus virtudes en ataque y pues camuflas un poquito y le cubres algo más en fase defensiva. Entonces yo creo que va a ser el sistema que más va a utilizar. Ujú, totalmente. Además, a mí me recuerda en cierto punto, como si fuera un mínimo de híbrido, por así decirlo, a cómo jugaba el Madrid cuando ganó la Champions 2014. En el sentido de que mantienes esa libertad de ayuda en el centro del campo, que al final, si tienes los dos centrocampistas que son como seises y bajan más a la construcción del juego, aunque luego, pues evidentemente la intención es embotellar al rival en su área, pues a Bellingham le das una libertad que es interesante para potenciar a un futbolista tan clave que es pues top 3 de lo que tiene la plantilla. También da mucha versatilidad a los dos delanteros, que pues como pasaba en esa Champions con Vinicius y con Benzema, en este caso Vinicius también y Mbappé, les das mucha libertad de movimientos, ya que al final es cuestión de matemáticas, ¿no? Son dos perfiles para ocupar todo el frente del ataque en vez de tres, como es el clásico sistema de 4-3-3 con el que habitúa a jugar el Madrid. Sí, totalmente. Es que además, o sea, el medio del campo que está poniendo ahora, con lo que decías un poco de Bellingham y tal, claro, es un medio del campo que a priori es el mejor, ¿no? Es el mejor porque es como la combinación un poco total entre físico, capacidad defensiva, un poquito de talento también para la hora de jugar la pelota y tal. Pero claro, efectivamente es un tipo de medio del campo que tiene que también tener un sistema que le proteja un poco, porque al final jugar con Arda Güler y con Bellingham son dos tíos con clara vocación ofensiva. Que sí, que los dos ayudan, evidentemente, y no se les puede criticar en ese sentido, porque suelen ser dos tíos con buena actitud y tal, pero son dos tíos que tiran para arriba en cuanto pueden. Entonces, claro, pues el hecho de tener un poco Tchouaméni también hay un poco de líbero, por así decirlo, en ese sistema de tres, también ayuda un poco a eso, porque quieras que no, sí, está como incrustado en la defensa, pero no deja de ser un semipivote que está por ahí también cerca, y entre eso y Valverde, que tiene 5.000 pulmones y que es una barbaridad el campo que abarca, pues yo creo que le está viniendo muy bien, efectivamente, como decías, a Bellingham y también a Güler, que yo creo que hay que destacar un poco también su papel. Sí, Que bueno, sí. de momento parece que Xabi Alonso le quiere poner ahí un poco como de semi-organizador, porque es el que mejor pie parece que tiene. Y bueno, de momento está funcionando. Yo creo que efectivamente si se le protege bien y tal, puede desempeñar una función más o menos parecida, no la de Cross como tal, pero bueno, que se entienda como más de organizador, ¿no? De centrocampista más creativo. Total. Y todo esto sin sumar la recuperación, la esperable recuperación de Camavinga, que al final creo que este sistema también le favorecería mucho por ese tipo de perfil físico, quizás también un poco más liberado de la creación del balón si da un pasito para atrás y se lo deja en manos a Güler y a Bellingham. Todo esto no haría falta tampoco sacar a Fede del sistema porque le podrías tirar más a una banda. En esa banda te cabría tanto Fede como Arnold, como Carvajal. Veo como mucha polivalencia de jugadores que valdrían para varias posiciones del sistema y creo que también puede dar lugar a esto que vemos habitual en otros equipos, pero que en el Madrid es más de conocer el once tipo 100%, en el sentido de ir cambiando el 11 cada jornada. Quizás no llegar a puntos tan extremos como me acuerdo Simeone, que salió la temporada pasada, que en 20-25 partidos no había repetido ni un solo 11. Tampoco es eso, porque tienes que tener una señal de identidad, evidentemente, y un 11 reconocible, sobre todo para las grandes citas. Pero sí que en una liga que es muy larga, muy cambiante y con muchas lesiones, está bien tener esa polivalencia, tanto por los jugadores que te has traído en el mercado de fichajes, como por el rol que tiene cada uno de ellos en el campo, de modo que no sufras en el momento en el que se te lesione alguien. Pues si por ejemplo cae cualquier centrocampista, pues sabes que vas a poder reconvertir a cualquiera a esa posición, o les puedes tirar a la banda, o puedes hacer un pequeño ajuste mediante el cual pues no tengas que, repito, echarte las manos a la cabeza por esa lesión. Sí, sí, es que a ver, una de las cosas buenas, porque
tiene cosas buenas y malas como todo, evidentemente. Una de las cosas buenas de los fichajes, sobre todo en los últimos años que ha hecho el Madrid, es que suelen ser perfiles, lo que dices tú, muy polivalentes, ¿sabes? Que valen como para muchas posiciones, para muchos estilos, para muchos sistemas. Y Camavinga, efectivamente, como decías, pues es uno de los mayores exponentes de eso. O sea, es un tío que es que lo puedes incluso usar de carrilero. Si al final haces de defensa de tres, como parece que va a ser, lo puedes utilizar de carrilero, que yo creo que te daría un rendimiento brutal. Y en el medio del campo, efectivamente, bueno, está llamado a ser una pieza importante. Yo confío sinceramente bastante en que con Xabi Alonso, bueno, consiga un poco arreglar esos defectos o intentar pulir esos defectos que tiene Camavinga, que principalmente es un poquito la cabeza y la toma de decisiones y pérdidas tontas que tiene, porque es que estoy de acuerdo contigo en que si arregla eso es un tío que va a ser importantísimo, porque es un pivote como Tchouaméni, pero de una tipología totalmente diferente. Es un tío con muchísimo más finura con el balón que Tchouaméni, que tiene mucho más vuelo, mucho más recorrido. Entonces, efectivamente, a lo mejor no para ser titularísimo indiscutible, pero para tenerlo de jugador número 12 que te dé las cosas que a veces en un partido te están faltando, o incluso de inicio en rotación, como decías, porque hay millones de partidos a lo largo de una temporada, pues yo creo que va a ser muy importante. Y bueno, otra de las cosas que hay que resaltar de Xavi, ya hilándolo con esto de la versatilidad que comentabas, Sí. es el tema de Gonzalo. Otro tío que lo mismo, es súper versátil, es un tío que le puedes poner un poco a banda para presionar al lateral en la salida, o bueno, para hacer las veces de extremo, aunque no sea un tío súper mega técnico, pero vamos, ya me entiendes, que le puedes poner a banda, le puedes poner de delantero, le puedes poner... Es que en cualquier sitio prácticamente el chaval te lo va a hacer bien, y encima recuperas un poco el perfil ese que te faltaba de delantero más de área, más de referencia, que al Total. Madrid tanto falta le hacía. O sea, Sí, es un perfil un poco salvando el millón de distancias, evidentemente, que uno está empezando la carrera y otros pues ya la tienen consagrada, pero es un perfil como Benzema o como Kane, diría, que al final yo creo que en el fútbol de hoy en día es muy complicado encontrar un delantero que sea capaz de aunar, por una parte, el tener gol, que al final es evidente que es lo primero que le pides a un delantero centro, junto con tener esa fluidez de caer a la banda y de hacerlo bien y de no ser tosco. Y Gonzalo lo tiene al final. Yo pensaba que por el perfil de jugador sí que va a ser más, y también es verdad que la comparativa con José Lu puede llevar a pensar que era más ratón de área, pero no, es lo que dices, cuando cae a la banda, las veces que ha tenido que salir de ahí a recibir, es muy versátil, y esa es una condición que le va a garantizar muchos minutos en el equipo de Xabi Alonso, donde al final cuando juega arriba pues lo va a hacer o bien con Vinicius o bien con Mbappé, que tienden a ser un poco anárquicos, en el buen sentido de la palabra, a la hora de ocupar los espacios en el campo. Entonces, el no deslucirte mucho cuando caes a una posición u otra, creo que es un valor bastante diferencial que digo que le va a llevar a ya no solo minutos, sino titularidades en partidos, quizá no grandes, pero sí de mediana categoría de liga. sí, total. Ojo que no se nos malinterprete. Estoy muy de acuerdo contigo en que es perfil Benzema, Kane, lo que dices tú, que no se nos malinterprete, a nivel de técnica individual, de No, calidad, mucho menos. evidentemente, pues lo más normal, salvo sorpresón, por lo poco que le hemos visto, es que está a años luz, obviamente, de esos jugadores. Pero sí, por perfil, efectivamente, no es un tío de típico poste puesto ahí en el área y ya está. O Eso sea, es. es un tío que te aporta más, te aporta impresión, te sale del área, te puede hacer descargas de cara, al primer toque, o sea, te aporta cosas, no es un tío que le pongas ahí delantero tosco de toda la vida y a colgarle melonazos y ya, que también te vale para eso. Pero sí, 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 o sea, a nivel de perfil es un poco eso, y la verdad es que de momento el chico es que mejor no lo está pudiendo hacer, porque es que está aportando, que muchas veces la gente solo se fija en las cifras, que está bien, obviamente, pero es que más allá de los 3 goles y la asistencia que ha dado, a nivel de No, juego está está fuerte. aportando muchas cosas, o sea, porque Muy en buena la negociación presión de cara. claro, en la presión está aportando lo que le pide Xavi Alonso, que es clave para el tipo de juego que quiere ejecutar Xavi. Porque es clave tener a tíos arriba que te presionen la salida del rival. Y es que luego encima con la bola, pues sin ser un mega prodigio técnico, pues lo que decimos es que te está aportando muchas cosas a nivel de Ujú. toques de cara, de descargas, de un balón en largo que te lo baja y te empieza la jugada por abajo. O sea,
no sé, se le están viendo cositas muy interesantes y efectivamente yo creo que no titular, evidentemente, porque es prácticamente imposible, no tiene hueco, pero que va a tener muchísimos minutos si al final se queda en el Madrid, que es lo que parece que va a pasar. Sí, respecto a lo que comentabas de la presión, yo lo pensaba el otro día viendo el partido, que al final, evidentemente, a los ojos de Vinicius, Gonzalo no es nadie y ni le va a dar ningún consejo a Gonzalo a Vinicius ni nada por el estilo. Pero ya el simple hecho de tener a un compañero que está presionando, que se está dejando los pulmones yendo de lado a lado, pues no te digo que va a convertir radicalmente a Vinicius en otro jugador a la hora de hacer esfuerzos defensivos, pero si le puede mejorar un 2, un 3% esa Te implicación contagia un ofensiva, poco, pues sí. sí, justo, aunque sea de forma inconsciente, pues que efectivamente le contagie un poco para, bueno, pues para correr todos a una, que al final es lo que necesita el equipo este año. Sí, es que al final en ese tipo de cosas también se nota mucho quién es una estrella y quién no, más allá de aparte de ser canterano y tal y cual, que evidentemente están mucho más, lo llevan mucho más en la sangre, por así decirlo, pero sí, efectivamente, el hecho de que tengas a un tío al lado que tú le ves que presiona como un animal y que no para de correr en ningún momento, parece que no, pero te contagia un poco, aunque solo sea un poco por vergüenza, ¿sabes? De decir, oye, que voy a quedar muy en ridículo si a mi lado hay un tío que no para de correr y yo me estoy rascando las pelotas, ¿sabes? Entonces, Sí. pues efectivamente, entre eso y que Xavi le ponga un poquito a rajatabla, pues esperemos que tanto Vinicius como también Mbappé cuando jueguen con Gonzalo, pues den lo que tienen que dar en ese aspecto. Ahí ha sacado el otro gran nombre. Al final Mbappé es lo que comentamos siempre. O sea, a mí que no corran me parece una falta de respeto a la camiseta. Pero que no corra Vinicius, dentro de que no lo justifico, lo puedo llegar a entender por un empachamiento de títulos, cosas extradeportivas, etcétera. El caso Mbappé me sorprende mucho más un tío que sí gana el Mundial con 18 años y gana un Mundial es lo más grande que puedes hacer en el fútbol, pero ya está. Desde entonces su carrera ha brillado por, bueno, sí, títulos menores en Francia. Vienes aquí al Madrid a ganar la Champions. Yo no entiendo su actitud de no correr, no presionar. A ver si se pone las pilas ahora mínimamente contagiándose por Gonzalo y principalmente por Xabi Alonso. Y lo último que me gustaría decir de Mbappé es que me molestaron bastante los halagos de la prensa a los minutos que tuvo el otro día, sinceramente, que fueron una puta mierda y todos los periodistas de ya ha vuelto Mbappé, ya se nota el toque, tal, que ojo, no le pido más, si es que es evidente, después de haber estado cagándose durante 2 semanas, es normal que vuelva a falto de fuerzas, es normal pues que no esté muy conectado, tal, pero, pero no sé, a mí no me convenció el partido para nada. Más allá de los motivos lógicos de volver de la lesión, bueno, lesión, del problema gastrointestinal, más allá de eso, porque le vi andando por el campo, no presionaba nada y perdió bastantes balones que al final, joder, tú puedes estar para no hacer esfuerzos kilométricos, pero coño, para dar un pase al pie al rival que tienes al lado y no perderla, tampoco necesitas estar en tu máximo nivel físico. Pero bueno. No, 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 obviamente, a ver, los minutos de Mbappé fueron flojos, que no es una crítica como tal, o sea, creo que todo No, el es mundo comprensible. entendemos la situación, obviamente, pero sí, fueron flojitos, o sea, además se le vio que no es que se le vio que no estaba para jugar, yo creo, o sea, porque físicamente además se le vio que no estaba, o sea, le pusieron pues por ir entrando un poco en rodaje y tal, pero no estaba mucho para jugar. Y respecto a lo que dices de la presión y tal, pues bueno, sí, a ver, al final es que es lo típico que tienen las estrellitas, ¿sabes? Y además Mbappé tiene una cosa muy mala en ese sentido, que es que si hablábamos antes de los vicios que tienen algunos de la plantilla por el año anterior y tal, pues tú imagínate Mbappé, ¿qué vicios puede tener cuando se ha tirado 7 años en el PSG donde le han dejado hacer lo que le ha dado la gana? Entonces, claro, Correcto. es algo como que yo creo que ya le sale instintivo, ¿sabes? El hecho de reservarse un poco de, bueno, yo estoy aquí de delantero y tal, y yo estoy para la fase ofensiva, pero el resto, pues bueno, tapo un poquito 4 huecos y se acabó, ¿sabes? Ya, tío, pero es que, o sea, teniendo, es que va camino de ser un Neymar a nivel de, aunque ahora mismo sí que está en el Madrid, a nivel de comparativa títulos versus calidad. O sea, con la calidad que tiene, coño, o sea, tú tienes que tener un hambre de ganar Champions bárbara y la Champions la ganas corriendo. Y al final, si no has ganado nunca ninguna, no puedes hacer el experimento de decir, no, yo solo corro el partido importante de la Champions, porque al final tú tienes que habituar al cuerpo, tienes que habituar sobre todo a la cabeza a hacer esos esfuerzos. Es muy complicado conectarte solo un partido en concreto. No, Y no, claro, aparte, claro. con todo lo que llevas, digamos, dilatando tu llegada al Madrid, qué menos que pedir perdón a la afición si no lo vas a hacer con palabras como debió de haberlo hecho, hazlo con compromiso en el campo. O sea, que no corra Vinicius y que no corra Mbappé está mal por ambas partes, pero no está al mismo nivel.
Sí, a ver, yo sinceramente creo que, no por culparles obviamente, vamos, que he sido el primero que lo he dicho, que su actitud no, la de ninguno de los dos ha sido la más idónea, pero yo sí que creo que también la situación del equipo pues influye y este año va a influir para bien el tener un entrenador que tenga ascendencia sobre los jugadores, es decir, que los jugadores le tengan respeto, que se me entienda, no digo que no respetasen a Ancelotti, ¿no? Pero que al final pues veían que la temporada se iba a pique, que Ancelotti tampoco cambiaba grandes cosas, que Ancelotti si no hacían X cosas no les penalizaba yendo al banquillo, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que este año ese tipo de cosas sí que van a cambiar. Y espero que efectivamente con eso, tanto Mbappé como Vinicius, entiendan que para ganar títulos colectivos, Ujú. que al final es lo que quieren, bien sea porque Sí. quieren los títulos colectivos como tal o porque eso les lleva luego a los individuales, por lo que sea, da igual, necesitan sí o sí los colectivos para lo que quieran, pues para conseguir ese tipo de títulos efectivamente no vale solo con estar por ahí paseando y no, bueno, es que soy muy bueno y luego te hago una jugada que no sé qué y no, 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 aquí hay que aportar en otro tipo de facetas y lo que decías tú, no vale solo que eso por supuesto, eso minimísimo, faltaría más, pero no vale solo con hacerlo un día al año. O sea, eso lo tienes que hacer de manera recurrente durante toda la temporada. Ojo, que un Madrid Oviedo en casa, pues te permites ir un poquito más suave, quizá. Bueno, te lo puedo comprar. Pero lo demás, tienes que dar el 100% macho y Sí. presionar y ayudar al equipo. O sea, Y al final nadie te pide que estés corriendo los 50 partidos de liga dejándote los huevos del minuto 0 al 90. O sea, hay formas de dosificar. Contra el Oviedo juegas en casa, pues te puedes meter una primera parte apretando al rival, cascándoles 1, 2, incluso 3 goles en la primera parte y luego ya dosificas esfuerzos en la segunda. Lo que no se entiende es al revés. El entrar andando al partido, llegas empate o incluso perdiendo el descanso y dices, bueno, soy el Madrid, estos son los matados, ya les ganaré, ya les ganaré, ya les ganaré. ¿Qué pasa? Que igual a algunas les terminas ganando, protagonizas una remontada épica incluso y no se habla de la mierda partido que te has hecho, sino de lo épica que es la remontada, de la magia del Bernabéu, bla, bla, bla. Pero claro, eso te sale a veces. Luego hay otras tantas que no. Y ahí es donde pierde los puntos diferenciales para ganar la liga. sí, eso que has dicho yo siempre he estado muy de acuerdo y siempre lo he defendido y que es algo que yo creo que precisamente este año, gracias a lo que propone Xavi Alonso, va a cambiar. Y es que, joder, es que hay varios partidos a lo largo del año en casa contra rivales de abajo que si tú atosigas, presionas a saco, al 150% en los Justo. primeros 20-30 minutos, te solucionas el partido. Te solucionas el partido y luego puedes rotar para no tener tanta carga de minutos, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso sí que es algo que este año con Xavi Alonso va a pasar. O sea, yo creo que el Madrid va a salir más a morder desde el principio y a decir, yo quiero ganar el partido ya, cuanto antes. Ujú. Sí, es que además hay dos cosas. La de las rotaciones que comentas, que es algo que se desbloquea, por así decirlo, en el segundo tiempo, y luego que tú tienes dos planteamientos. Es o me desfogo al máximo en la primera parte, dejo sentencia al partido y luego la segunda ya me puedo dosificar. O la primera voy al trote cochinero y en la segunda ya no es que elijas la parte en la que haces el desgaste físico, es que si decides hacerlo en la segunda y el marcador no acompaña, además del desgaste físico que va a ser mayor porque vas a ir con el reloj en tu contra, también tienes el propio desgaste mental de decir, joder, van pasando los minutos, no llega, frustración, el rival te empieza a perder el tiempo, cosa que no va a hacerte la primera parte o no de forma tan abrupta. Y entonces, pues en definitiva, vas a llegar más fresco a los tramos decisivos de la temporada. Sí, sí, no, totalmente. Es que al final curras más. Es que es así. O sea, si es algo evidente. O sea, si tú en los primeros 30 minutos vas 2-0 contra un rival de estos de abajo, pues el resto del partido, no te digo que te puedes echar una siesta, porque te puedes dar un Ujú. susto, pero bueno, puedes ir pues un poquito más bajo de revoluciones, puedes rotar en la segunda parte, quitar a jugadores importantes y tal. Entonces yo creo que esto es algo bastante importante y que yo creo que Xavi sí, sí que lo va a intentar hacer este año. Sí, Pero y bueno, hasta para los números individuales en los que están tan obsesionados, parecen Vinicius y compañía, les viene mejor, porque al final si tú ya les vas ganando 2-3-0 al descanso, inflas, sí. claro, te baja los brazos y será más factible que puedas terminar haciendo un número mayor de goles, que te hagan un penalti a destiempo y ahí tienes otro golito para tu cuenta personal, pues esas Sí, cosas. sí, totalmente, totalmente. Mira, mira el Barça. El Barça se han hinchado a cifras varios jugadores porque obviamente ha metido goleadas de escándalo en casa sobre todo, con lo cual pues evidentemente un 3-0 en el Camp Nou en Montjuic, en este año que ha sido en Montjuic, Ujú. contra el, me lo invento,
Granada, el Leganés, por decir uno que ha estado en primera, pues evidentemente el Leganés ya baja los brazos, como dices tú, se echa a dormir, piensa ya en el próximo partido porque no tiene ninguna opción y ahí puedes inflar que no veas. Sí, sí, y ahí es donde aparecen los números de Ferran Torres, ¿no? Básicamente. Por ejemplo. Y ya que mencionas Montjuic, me gustaría también que tocásemos, luego si quieres volvemos al tema del Mundial de Clubes, pero me gustaría que tocásemos, no sé cómo llamarlo, porque te iba a decir el sorteo del calendario de liga, pero no es un sorteo, ¿no? Porque hasta donde yo sé, el sorteo implica una aleatoriedad al 100% y esto, el porcentaje es bastante bajo, la verdad. Sí, sí, de sorteo no tiene nada. O sea, es un sorteo muy poco sorteado, vamos. O sea, Sí, sí, es son evidente que opciones. el sorteo lo hacen a lo mejor para X partidos, pero hay 4, 5, 6 partidos que se los reservan para ponerlos a dedo totalmente. Porque si te fijas, es que es increíble cómo los derbis siempre son en la misma fecha, los clásicos siempre son en la misma fecha. Hay 4 o 5 partidos muy señalados que siempre, siempre, siempre son en las mismas fechas. Nunca ha coincidido un clásico en la jornada uno, qué casualidad. Ujú. O en enero, tampoco. O sea, De hecho, es que ni siquiera se tapan. Y me refiero, con el caso del Madrid Atlético de Madrid, en este caso Atleti y Real Madrid, porque es en el Metropolitano el primer partido, siempre, siempre, siempre se juega a finales de septiembre. Y si se busca, lo podéis comprobar. correcto, sí, Eh, sí. y, o sea, que no es una percepción y tiene un motivo, y de hecho tiene un motivo expuesto por Tebas, que es básicamente que mucha gente cuando acaba la temporada en mayo da de baja a sus operadores televisivos, deja pasar junio, deja pasar julio, deja pasar agosto, estás de vacaciones, te ves las 2 primeras jornadas en el bar de tu pueblo, lo que sea, y septiembre, pues mucha gente lo que hacía era estirar el chicle y decir, bueno, ya me vuelvo a contratar el pack del fútbol a partir de octubre. El motivo de poner la última semana de septiembre el Madrid, o sea, perdón, sí, el Madrid contra el Atleti es buscar un aliciente extra para que los usuarios contraten el fútbol ya en el mes de septiembre. Y esto no es una opinión, es algo Sí, constatado por sí. el propio Tebas. Sí, sí, no, 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 tiene todo el sentido del mundo. Si es que además este año ha sido, o sea, siempre suele ser muy descarado, porque siempre coinciden, efectivamente, el derbi siempre suele ser finales de septiembre, el primero, y el clásico finales de octubre, pero es que este año ha sido muy descarado porque es que si te fijas, en las fechas en la del derby, el derby de ida, el año pasado fue un 29 de septiembre y este año es el 28. El de ida el año pasado fue un 26, no, un 28 de octubre y este año es un 26, o al revés, no me acuerdo bien, pero 2 días de diferencia. El clásico de vuelta en Montjuic este año, que ha sido hace no mucho, ha sido el 10 de mayo, creo que fue, o algo así. Este año creo que es el 11 de mayo, o sea, es que ha sido descaradísimo porque es que han sido un día o dos de diferencia, ya ni se cortan, o sea. Sí, y el problema es que esto te lleva a mal pensar, porque dices, solo tocan 2 factores para que el clásico no te toque en la primera jornada y pierda interés, que eso lo vería bien, o hay más en juego. O sea, que en las 2 últimas ligas el Madrid juegue la ida en casa, es casualidad, contra el Barça me refiero, y la vuelta sea en Montjuic o en el Camp Nou en su defecto, ¿es casualidad o tiene algo detrás? Pues hombre, son preguntas que creo que no son tan locas Claro. para hacerse, vaya. Sí, son preguntas que no surgirían, pero viendo lo manipulado que está el sorteo para el tema de las fechas, pues te preguntas, ¿no lo manipularán también para eso? Si es que es lógico, claro, que te surja la duda, evidentemente. Y eso también, vamos, eso lo tendría que revisar, pero yo creo que si lo miras, el tema de, más allá de las fechas, el tema de en qué campo es la ida y en qué campo es la vuelta, también va por rachas que son muy sospechosas, ¿eh? Porque yo, ya te digo, tendría que revisarlo, ¿eh? Pero por mi percepción así de memoria, te diría que ha habido rachas en la que fácilmente 4 o 5 años seguidos ha sido en el Camp Nou, luego otra racha en la que 3 o 4 años Sí. seguidos es en el Bernabéu la vuelta. Qué casualidad, ¿no? Que de repente haya rachas de varios años seguidos en los que sea en el mismo campo. O sea, son cosas raras. Sí, es que además son cosas donde no me parecen bien porque yo creo que debe de primar, ya digo, la aleatoriedad al 100%. O sea, como si el Madrid gana las próximas 5 ligas y entonces, o perdón, que si el Barça gana las próximas 5 ligas, como si al Madrid de la sexta le quieres hacer un calendario más favorable en el sentido de ponerle a los fáciles en casa primero, que sea siempre el clásico en el Bernabéu. Son medidas que yo no quiero. O sea, el sorteo es el sorteo y te No, tiene que no, tocar como te totalmente. toque.
Sí, sí, totalmente. Y además es que, vamos, para que la gente vea que no solo lo decimos, o sea, que no le estamos diciendo esto en concreto porque perjudica al Madrid o lo que sea. Por ejemplo, en el Derby, creo que esta es la tercera temporada seguida que lo mismo, la vuelta es en el Bernabéu. O sea, es que no tiene sentido. O sea, que puede ser casualidad, pero viéndolo de las fechas, pues te hace pensar que a lo mejor no es casualidad. Y es que lo que dices tú, obviamente tendría que ser aleatorio. Yo lo único que entendería que manipulasen, por así decirlo, es decir, que lo hiciesen más a mano, es el tema del clásico. Porque evidentemente el tema del clásico, pues por ejemplo la jornada uno que te caiga el clásico en mitad de Sí. agosto, pues quizá no es lo mejor para vender el producto y tal. Vale, eso te lo puedo comprar. Pero todo lo demás tiene que ser aleatorio 100%. Y si una última jornada de liga te coincide que hay un Madrid-Barça o un Madrid-Atleti, pues que coincida. O sea, es que ¿qué Sí. problema hay? Sí, sí, es que así es como debería ser, pero efectivamente pues no se quieren jugar el riesgo a que en la última jornada ya esté todo el pescado vendido y por eso no te ponen ahí el Claro, claro. clásico. Al final es eso. A mí, y esto ya sí que más en clave Real Madrid, sí que me gustaría elevar una queja, por decirlo de alguna forma, con el papo gordo que ha tenido el Barça, por decirlo de alguna forma, con el tema de las obras de Montjuic, que me parece vergonzoso. Y me explico. El Barça el año pasado pide a la Liga que se jueguen las tres cuatro primeras jornadas en Montjuic para así poder disputar las últimas en el Camp Nou. Hasta aquí todo bien, hasta aquí el año pasado yo por lo menos como madridista yo no me quejé. ¿Por qué? Porque al final hizo exactamente lo mismo el Madrid cuando estábamos jugando en el Di Stéfano, tenía que acabarse una serie de obras en el Bernabéu y pedimos que se jugaran una serie de jornadas. ¿Cuál es la diferencia? Que en el caso del Madrid, cuando acabó la temporada, efectivamente se jugó en el Bernabéu. En el caso del Barça, no se ha terminado jugando en el Camp Nou. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes la temporada pasada la ventaja, porque es evidente que es una ventaja, cuantos más partidos juegues como visitante en la primera vuelta, mejor, porque así luego en la segunda vuelta, cuando ya puedes hacer los cálculos de cuántos puntos necesitas para tus objetivos, cuantos más puntos juegues, o sea, cuantos más partidos juegues ahí como local, mejor. ¿Cuál es el problema? Que coge el Barça y esta temporada repite fórmula y vuelve a pedir los primeros partidos fuera de casa, con, para más Inri todavía, el factor de que el Gamper, que es el torneo amistoso que juega el Barça, lo van a disputar a finales de agosto a mediados de agosto con una capacidad, han dicho, entre 40 y 50.000 personas. Entonces mi pregunta es, ¿tienes para meter a 50.000 personas en el Camp Nou a mediados de agosto, pero luego tienes que retrasar las tres primeras jornadas de liga porque teóricamente estás acabando una serie de remodelaciones? Huele raro. Manipulación de la competición. Una vez más, básicamente, una vez más, porque ya van muchas de esa gente. Pero sí, es que es manipulación total. Lo de la temporada pasada fue vergonzoso, fue vergonzoso. O sea, es que la segunda vuelta, ¿cuántos partidos jugaron fuera de casa? Contados con la segunda vuelta, es que el Barça jugó todo en casa y obviamente, o sea, eso mucha gente dirá, va, pero no es un factor tan decisivo. Joder, macho, cuando las papas queman es en las últimas 10 jornadas. Y en las últimas 10 jornadas, entre jugar me lo invento, Barça Athletic en Montjuic o jugarlo en San Mamés, te cambia la vida que no veas, que sí te cambia. Y lo de este año, efectivamente, un poco lo que decías también. Eh, Se supone, según he visto, que son las tres primeras jornadas las que juega fuera el Barça. De momento veremos a ver, que luego estos a saber si recalibran eso y a lo mejor lo extienden. Y lógicamente, efectivamente es lo que decías tú, no se entiende para nada que jueguen el Gamper, que creo que es el 10 o el 12 de agosto o algo así, Sí, y por no ahí. puedan jugar las tres primeras jornadas de la liga. Oiga, el campo está disponible para lo que usted quiere. ¿O cómo va esto? O sea, no puede ser. Básicamente, es una vergüenza, pero bueno, pues una más, ¿no? Como la palanca que se está cocinando a fuego lento por la cual se va a fichar a Nico Williams. Justo estaba viendo antes de empezar que titulaba en el marca José Félix Díaz que se enfría la operación bueno, como que se está complicando. Pero, o sea, tal y como vendía la noticia, era que tiene pinta de que se va a encallar ya sin no retorno. No me lo creo, sinceramente. No, o sea, me creo que se esté complicando un poco la operación y tal, pero también doy por absolutamente hecho
que aparecerá el salvavidas de siempre, venderán no sé qué estudios o no sé qué vision o no sé qué, lo que se inventen, lo venderán para conseguir entrar en la regla 1-1 y tal, la liga les hará la vista gorda y para adelante. O sea, eso vamos, que nadie dude ni un segundo. O sea, Sí, es que además el otro día lo estaba reflexionando y se me ocurrió otro punto de vista de por qué favorecen las palancas al Barça. Es decir, más allá de, por lo que es evidente, te estás inscribiendo jugadores y estás fichándolos sin tener un duro, más allá de por lo que es evidente, es porque también afecta directamente a la competición. Y no me refiero solo a Dani Olmo metiendo goles cuando no debería estar inscrito. Me refiero a que cualquier otro club, si quiere acometer un fichaje, si tiene una serie de objetivos en el mercado, ¿qué hace? Si no tiene dinero, pues vende primero a jugadores de su plantilla y después fichas a otro. Con las palancas, como no tienes esa obligación de vender jugadores, luego esos jugadores te participan en las competiciones. Y al participar en las competiciones, su desempeño, sobre todo en competiciones tan largas como la Liga, donde todos los jugadores de una plantilla, en mayor o en menor medida, afectan al resultado final del equipo, influyen, vaya, realmente a saber qué tantos jugadores han influido a que el Barça ganase la Liga el año pasado, por ejemplo. Es decir, al no tener que vender jugadores y al activar palancas, ¿a qué jugadores has dejado de vender? Araujo, a Fermín igual le tendrás que haber largado el año pasado si tenía una buena oferta por 25 por 30 millones. A Ferran, no lo sé, es que puede haber varios nombres. ¿Qué rendimiento han tenido estos jugadores en el desenlace de la temporada? Pues con que le ayudaran a ganar un partido pasando del empate a la victoria, ya son 2 puntos que te pueden marcar el devenir de una liga. sí, a ver, o sea, está claro que adulterar la competición es evidente, aunque yo en eso de las palancas, a mí lo que me molesta realmente no es tanto la palanca en sí, porque la palanca al final es una venta de patrimonio, pues oye, si el club decide vender patrimonio, lo cual le va a restar ingresos a futuro para obtener Ujú. dinero ahora, en cash, directo, pum, pues bueno, ellos sabrán, eso ya es un tema de cada club. Entonces, que a mí, que el Barça, que es un club que tiene mucho patrimonio y tal y cual, pueda vender su patrimonio para apostar por el corto plazo, no me parece Siempre y mal. cuando lo vendan, claro. Siempre y cuando lo Claro, vendan y eso tengan es a lo, algo. eso es a lo que iba. Que a mí lo que me Perdón, molesta, perdón. claro, claro, eso es a lo que iba. A mí no me molesta en sí que hagan las palancas, que vendan patrimonio. Ahora lo que me molesta es que sean ficticias. O sea, claro, si tú vendes patrimonio y lo vendes de verdad y se acredita que efectivamente has vendido X y te han dado X dinero, vale. ¿Qué pasa? Que la vergüenza de todo esto es que lo que están haciendo es todo el rato hacer palancas ficticias. En realidad no reciben el dinero que ellos dicen que van a recibir, no venden lo que ellos dicen que están vendiendo y es todo súper opaco y aquí están haciendo lo que les da la gana, ¿no? Yo digo que vendo esto y por tanto para el fair play de la liga me aumenta el límite salarial no sé cuánto y de repente a los 6 meses, cuando ya he inscrito todos los jugadores que necesitaba, sale a la luz que no, que el pago este, que no ha llegado, que no sé qué, que no sé cuántos. Venga ya, joder, es que eso es Sí, tremendo. y ya no es solo cuando el pago no llega, es que luego está también, o sea, si ya es malo el vender humo, mal está vender el mismo humo 2 veces, que es otro caso que hemos visto también con relativa frecuencia, que es el hecho de, sí, bueno, así es como se la clavaron con la inscripción de Lewandowski, así se la clavaron a Tebas, por eso está resentido y ahora intenta hacer ver como que está más molesto y como que va a apretar más al Barça, va a auditar mejor las cuentas, tal. Y fue básicamente por este fichaje que comento de Lewandowski, que se le inscribió con un dinero que el Barça le dijo, no te preocupes, que va a llegar este dinero. Vale, vale, perfecto, inscríbelo. El dinero no llegó y al mercado siguiente pudieron volver a activar esa palanca porque claro, como el dinero no había llegado y Lewandowski ya se le habían colado por el aro, pues fue como, no, mira, ahora sí que vendemos esta parte del Barça. Sí, sí, no, totalmente, totalmente. Si es que ha sido vergonzoso. El mítico meme que se hace mucho por Twitter y tal de cuando, por ejemplo, ahora que salió la noticia del Lyon que habían descendido y tal, ¿por qué no venden Barça Sí, Studios 5 veces, no? Pues es que es tal cual. O sea, si es que es normal sí, que la sí. gente haga la coña, porque es que lo que dices tú es que venden 25 veces la misma mierda y siempre se lo aceptan, con lo cual, pues nada. Pero bueno, al final, pues ya sabemos todos cómo funciona esto, sabemos quién manda aquí. Sabemos quién es el capo de la mafia, que en este caso es un club de una región del norte a la derecha de España. Y nada, pues no va a cambiar realmente mucho la cosa. Así que, pues habrá que tragar. Pues sí, correcto, no queda mucho más. No sé si quieres que volvamos al tema Sí, Mundial de bueno, ya por Clubes. cerrar, podemos comentar, no sé cómo ves tú el partido con el Borussia de cuartos. Y bueno, y el resto del torneo, que para empezar primero hay que pasar contra el Borussia, lógicamente, pero bueno.
Sí, a mí me parece que la verdad es que Xabi Alonso ha tenido muchísima suerte con el Mundial de Clubes. Más allá de lo que hemos alabado al principio, de que evidentemente se nota su mano y se nota el papel que va a tener, la influencia que va a tener la plantilla durante toda la temporada y que se está notando ya en solo 3 semanas, ha tenido un camino de rosas en este Mundial de Clubes curioso. O sea, la fase de grupos, evidentemente tenías que pasarla como primero contra el Al Hilal, Pachuca y Salzburgo. Los octavos de final es la peor Juventus de todo el siglo XXI y cada año que pasa es peor el equipo del anterior. Y luego el Borussia Dortmund también, que es un trámite a priori sencillo de pasar. Con todo esto te plantarías en las semifinales contra el PSG, que evidentemente el Madrid siempre tiene que salir a ganar todas las competiciones, pero caer contra el campeón de la Champions en semifinales, pues ya es su papel más que digno. Sí, a ver, totalmente. Ya desde que salió el sorteo hace meses y se vio el grupo, pues bueno, el grupo evidentemente era bastante cómodo, bastante de chiste, por así decirlo, con todo el respeto a los equipos que había. Y luego lo que dices tú, la Juve, que por nombre, pues sí, vale, es la Juve, pero a nivel actual está para lo que está. Y el Dortmund, que es el que viene ahora en cuartos, pues hombre, sinceramente veo al Madrid favoritísimo. Luego, lo malo que tiene, sobre todo lo malo desde la perspectiva de los equipos grandes, lo malo que tiene este formato de que sea un partido solo, es que bueno, pues es fútbol y siendo solo un partido, Sí. pues nunca sabes, tienes un par de errores y te puedes ir para casa. Pero hombre, yo creo que el Madrid debería ganar cómodo al Dortmund. Luego ya te tocaría Bayern o PSG, como decías. Yo, por cierto, dejo aquí la pildorita. No sé por qué me huele que el Bayern se carga al PSG. Pero bueno, Ojalá, ¿eh? sea el que sea de los dos, ya es otro nivel diferente al que hemos visto hasta ahora y sería una prueba de fuego para valorar realmente lo cambiado que está este equipo a estas alturas de temporada, que es muy pronto todavía. Ojalá, la verdad, ojalá pase el Bayern contra el PSG porque tiene tantos beneficios. Para empezar, para el Madrid yo creo que es mucho más asequible. Y luego si pierdes, pues siempre te va a doler menos perder contra el Bayern, ¿no? Que es un poco nuestro homólogo europeo, que hacerlo contra el PSG. Y al final, bueno, tienes un equipo al que apoyar en lo que queda de torneo para que no ganen los petrodólares como viene siendo habitual en las últimas temporadas. Volviendo al partido contra el Dortmund, lo que sí que creo es que va a haber un partido de muchos goles donde los ataques se van a imponer con bastante supremacía a las defensas. La defensa del Dortmund deja bastante que desear y creo que ahí el Madrid puede encontrar un filón, sobre todo con Mbappé, que no sé si partirá de inicio, pero intuyo que tendrá más minutos que el otro día contra la Juventus y sobre todo de mejor nivel. Y lo mismo para el Dortmund, porque el Madrid no me ha terminado de convencer del todo defensivamente. Es verdad que tampoco es que no se hayan puesto en muchos aprietos, pero las 3 4 acercamientos que han tenido los rivales contra los que hemos jugado, sí que he visto bastantes carencias, más allá de los errores de concentración de Asencio, también de Rudiger, ¿no? Le he visto ahí un poco con la pájara, perdiendo la marca, teniendo que correr hacia atrás y no atinando mucho a la hora de robar el balón. Entonces por ahí sí que hay que tener cuidado porque además el Dortmund tiene arriba a De Jemi que es regular cada vez menos, las cosas como son, pero tiene muchísima calidad, muchísimo desborde y Girassi, perdón, que tiene bastante gol, lo demostró en la Champions siendo el segundo máximo goleador estando en el Dortmund y este Mundial de Clubes, bueno, sin ir más lejos contra Monterrey pasaron con 2 goles suyos. Sí, la verdad que lo veo parecido. O sea, al final el Dortmund atrás es un poco banda. No por nada ha quedado, no sé si ha sido décimo en la Bundesliga o por ahí este año. O sea, a priori no debería tener el Madrid problemas para generarle peligro. Y sí, el Madrid defensivamente es verdad que no, o sea, ha tenido mucho control de los partidos, no le han llegado tampoco muchísimo, pero es verdad lo que dices tú de que las que han tenido los rivales han sido muy claras. Por ejemplo, el otro día en el partido contra la Juve, esa primera parte que hemos comentado que fue más flojita, precisamente tuvo un par que fueron muy claras, que si esa te las enchufan, pues a lo mejor el partido hubiera sido diferente. Y sí, Rudiger, por ejemplo, pues claro, a ver, al final Rudiger no podemos obviar que es un tío que vaya entrando en la treintena, es ya veterano y que le acaban de operar del menisco hace relativamente poco, con lo cual pues puede ser lógico que le cueste un poco coger el ritmo. Hausen lo está haciendo bien, pero luego
es verdad que los laterales, por ejemplo, pues tampoco ayudan porque ni Fran García ni Arnold son especialistas en fase defensiva, con lo cual, pues sí, me cuadra que sea un partido atractivo para el espectador en el que haya bastantes goles, creyendo, por supuesto, que habrá bastante más a favor del Madrid. No me extrañaría nada un 4-2, un 5-2, un 4-1, algo de ese estilo. Eso es. Y bueno, habiendo hecho, digamos, un poco nuestro análisis del partido, nos quedan muchos temas en el tintero, pero yo creo que los podemos tratar en el siguiente podcast. Hace falta la llegada de Carreras por 50 millones, viendo el nivel de Fran García y que Camavinga podría jugar en la izquierda, quizás. Los millones que está sacando el Madrid, creo que es interesante también que hagamos un repaso a las cuentas de cómo nos estamos haciendo un mercado de traspasos prácticamente gratis, y sería así si vendiéramos a Rodrigo. En fin, muchos temas encima de la mesa, pero los comentaremos en venideras ocasiones. Sí, eso es. A ver si se va actualizando el tema de lo de carreras y pues si se termina cerrando, ya comentaremos un poco cómo está el tema del mercado de fichajes que se reactivará probablemente pues según acabe el Mundial en Madrid. Correcto. Dicho esto, nos vemos en menos de una semana. No dejaremos pasar tanto tiempo como esta última vez y recuperaremos la constancia. Eso es.